Señoras y señores, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al Seminario Internacional en Materia Penal, Procesal Penal y Género, organizado en el marco del 43 aniversario del Ministerio Público y del Día del Fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Norte. Para dar inicio a la actividad, saludamos a la distinguida audiencia que hoy nos acompaña. Al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, a la comisión del evento académico, conformada por el fiscal superior Dani Fernando Campana Añasco, y a los fiscales provinciales Ronald Eduardo Caballero Benítez y Juan Manuel Méndez Navarro. A los señores y señores fiscales superiores, adjuntos superiores, provinciales y adjuntos provinciales. A nuestros ponentes invitados, los doctores Julio Rodríguez Delgado y Raúl Parión Arana. Al personal administrativo y médico legal, a la digna asistencia que nos acompaña hoy. A continuación tendremos las palabras de presentación y bienvenida a nuestros ponentes invitados a cargo del fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benítez, integrante de la comisión del evento académico. Doctor Caballero, buenas tardes. Por favor, si pudiera encender su micro y hacer uso de la palabra. Buenas tardes con todos los concurrentes. Es un honor para mí como miembro del Distrito Fiscal de Lima Norte, presidido por el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, y como integrante de la comisión organizadora, darle a usted, doctor Julio Rodríguez Delgado, la bienvenida a esta quinta y última sesión del Seminario Internacional en Materia Penal, Procesal Penal y Género, evento académico realizado por la conmemoración del 43 aniversario del Ministerio Público y del Día del Fiscal. El tema de imputación objetiva tiene relevancia jurídica a nivel teórico y práctico. A nivel teórico, el ponente analizará y nos transmitirá las tendencias dogmáticas y problemáticas sobre el instituto de la imputación objetiva, el cual es importante en el análisis de la teoría del delito, mientras que a nivel práctico nos servirá para que el personal que integre el Ministerio Público apliquemos el aspecto dogmático en cada caso en concreto que tengamos que resolver, además de sustentarse en las audiencias respectivas. El conocimiento de la temática es transversal y no especializadas que hoy están presentes, como la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, Trata de Personas, Drogas, Anticorrupción, Lavado de Activos, Tránsito Ambiental y las fiscalías que no investigamos los delitos especializados antes mencionados. Doctor Julio Rodríguez, conocemos de su trayectoria académica y profesional, no solo por lo que hemos sido sus alumnos en las diferentes escuelas de posgrado, sino por sus distintas intervenciones en los eventos académicos del cual usted es ponente, y también de los casos de trascendencia nacional que usted asume. Por ello estamos seguros que hoy nos deleitaremos de su disertación. Para concluir, a todos los presentes me permito expresarle de manera personal mi satisfacción por la presencia de ustedes en este acto académico. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la primera ponencia. El día de hoy, miércoles 15 de mayo, tenemos la ponencia La imputación objetiva en el derecho penal a cargo de Julio Rodríguez Delgado, quien es doctor en Derecho del programa de Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona, catedrático de pregrado y posgrado de diversas universidades, abogado especializado en asesoría penal corporativa, económica y de empresas, y socio fundador del estudio Rodríguez Delgado Abogados. Buenas tardes, doctor Julio Rodríguez Delgado. Bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable, dar inicio con su disertación. Agradezco las gentiles palabras de la honrosa presentación que me han hecho. Nuevamente también agradezco en este tipo de eventos la voluntad que tienen los profesionales como ustedes, ¿no? Transcurridas varias horas de su jornada de trabajo, que se den un tiempo para poder entrar a audiencias del ámbito del derecho penal, a discutir y a intercambiar opiniones respecto a temas que son no solo obviamente de un quehacer profesional y de un quehacer propio de su función, sino evidentemente también a aquellos como a mí, que este tipo de temáticas no solo nos cautivan por su practicidad, sino también por su exquisitez teórica, ¿no? El derecho penal en los últimos años viene teniendo una evolución muy importante y se está colocando como el derecho, en cuanto a las ramas especiales, el de más desarrollo y profundización en ciertas instituciones. Y la que toca hoy día no es ajena a ello. Es más, la que toca hoy día es la muestra palpable de que el derecho penal tiene una enorme influencia en los ámbitos
fuera de lo penal. Porque la imputación objetiva siempre me gusta contextualizarla, mis alumnos lo deben recordar, con la evolución obviamente que ha sucedido en los últimos años, pero que no es otra muestra más de lo que se denomina la inserción del derecho dentro de la denominada teoría del riesgo. El derecho penal valora adecuadamente, creo yo, el riesgo, y el riesgo en el derecho penal se constituye como una influencia importantísima a partir de la imputación objetiva sobre todo, ¿no? La vieja publicación, ya el día de hoy vieja, por los años transcurridos, de Ulrich Beck, que dice que vivimos en una sociedad de riesgos, creo yo que es indiscutible. Somos parte de una sociedad de riesgos. Los riesgos no se prohíben más, los riesgos el día de hoy se regulan. Las normas lo que hacen es establecer límites al riesgo. Y la imputación objetiva obedece específicamente a esa importancia del riesgo, porque lo que busca la imputación objetiva es establecer criterios de atribución del hecho que tomen en consideración esta implicancia del riesgo, pero que a su vez de manera simultánea lo que busca evitar es que este acto de atribución mental que le hacemos del hecho a un sujeto no pase de ninguna manera por conjeturas, que no pase por suposiciones, que la respuesta no sea a priorística, sino que la respuesta sea esencialmente una respuesta científica. Que a la ciencia jurídica nos dé una respuesta que, al ser una respuesta absolutamente racional, le otorgue a la teoría una justificación pragmática importante. Y que, vuelvo a repetir, no se resuelvan los casos de manera intuitiva, sino que se resuelvan de acuerdo a las reglas de la lógica que utiliza la dogmática. Esta es, si quieren ustedes, la introducción general de la trascendencia de la imputación objetiva. Pero su evolución histórica comienza, como ustedes lo saben, pues a partir de la idea que existió en el derecho. Una idea que fue, sin ninguna duda, el punto de partida, ¿no? Cuando la doctrina comenzó a tratar de hacer el punto de quiebre con las viejas teorías causales, ¿no? Cuando, acuérdense ustedes de sus clases de derecho penal, se hablaba de obsesivamente identificar cuál era la causa del delito. Sin embargo, esta obsesión el derecho penal la abandona hace muchos años, como ya les introduje yo hace un momento. No es así en otros ámbitos del derecho. Si ustedes recuerdan sus clases, y algunos pueden estar teniendo aún clases de posgrado en maestrías no penales, sigue habiendo en el ámbito de acto jurídico de la responsabilidad civil extracontractual una obsesión por la causa. Obsesión por la causa que el derecho penal, como les digo yo, abandonó hace muchos años. Porque a partir de la irrupción de la famosa teoría de la condición, llamada también teoría de la equivalencia de las condiciones, es que comenzó a discutirse que en muchos casos no podía dar una solución acertada respecto a la atribución del hecho al sujeto. En aquel momento, la teoría de la condición hablaba pues que todas las condiciones que irrumpían dentro del acto, ¿no?, que fuesen aportes para la realización del delito, iban a ser consideradas causas del mismo. Y todas iban a tener el mismo valor. Por eso también se le llamó la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y se hacía uso de una fórmula a priorística, ¿no?, que implicaba una supresión mental, ¿no? Si yo suprimo mentalmente la realización de determinado hecho y ¿no?, en esta supresión mental me lleva a la conclusión que el delito no se hubiese realizado, no se hubiese producido, vamos a señalar que será causa del mismo, y por lo tanto al atribuir la causa del mismo se le atribuía evidentemente la relación de causalidad, que significaba concluir que el hecho le pertenecía a ese sujeto. Muy bien. Los ejemplos más sencillos, donde uno identifica esta famosa relación de causalidad, ustedes los pueden ver a veces en su vida cotidiana, ¿no?
El sujeto que toma un arma de fuego, tristemente el día de hoy se repite muchísimo, para poder asaltar a su víctima, le pone un arma de fuego y le dispara, ¿no? El disparo, la muerte no se hubiese producido. Y por lo tanto decimos que ese disparo es la causa de la muerte. Claro, ustedes dirán, pero esto es así de fácil y sencillo. Sí, claro, es así de fácil y sencillo cuando mi búsqueda, primero, se aproxima a hechos extremadamente simples. Y en segundo lugar, cuando, desde la perspectiva naturalística, no tengo dudas, pues, que el balazo es la causa de la muerte. Sin embargo, las relaciones en sociedad no son así de simples. Y es más, cada vez lo son menos. Recuerden lo que yo siempre comento a mis alumnos. El derecho penal actual, todo el derecho penal actual, es funcionalista. Todo el derecho penal actual tiene una base neokantiana. Por lo tanto, el funcionalismo sistémico, nutrido de las teorías aportadas por el profesor Niklas Luhmann, nos habla, ¿no?, que vivimos en una sociedad sistematizada. Esta sociedad sistematizada en la que vivimos es una sociedad que cada vez se hace más compleja. Porque la única forma, dice Luhmann, que la sociedad se represente como existente es identificando cada vez más su complejidad. Yo siempre le digo también a mis alumnos, recuerden ustedes, aquellos que son pues contemporáneos conmigo, o a veces alguno tal vez allí, recordar que cuando se estudiaban Derecho, no teníamos en esa época nosotros derecho regulatorio, no teníamos derecho de los hidrocarburos, ¿no? Recién aparecía por ahí el derecho ambiental, no había pues derecho financiero. Esas formas de derecho penal que el día de hoy aparecen es el sinónimo de la complejidad. Se hace cada vez más complejo y así justifica su existencia. Y eso es lo que ha venido sucediendo permanentemente. No solo la sociedad se complejiza, el derecho se complejiza, y esto permite entender que las relaciones ya no pueden ser tan sencillas y menos aún resueltas con mecanismos como el de la relación de causalidad, ¿no? Que, pues, posteriormente a las críticas, que no podían resolver supuestos de causalidad hipotética, de causalidad acumulativa, trataron de utilizar fórmulas como el de la causa adecuada, el de la causa eficiente, entre otras. Todo eso fracasó igualmente, hasta que apareció la imputación objetiva, que tenía en la cabeza, en esencia, la teoría del riesgo. La teoría del riesgo es lo que tenía en la cabeza la imputación objetiva para resolver estos problemas de atribución. Yo siempre le digo a los que tienen la posibilidad de intercambiar conmigo opinión, yo siempre eso lo agradezco mucho, que comprendan que la imputación objetiva no tiene nada de complicado. Es más, a mí me preocupa sobremanera cuando escucho decir que la imputación objetiva es dificilísima y que esto solamente debe estar en manos de los académicos. No, eso es falso. En cuanto a su conceptualización y a su aplicación práctica, que lo que hace es resolverles a ustedes todas las dudas respecto a cuándo atribuyen el hecho. Y no solo se las resuelven, sino les va a dar una posibilidad de que su respuesta sea 100% científica. ¿Qué dice la imputación objetiva, por lo tanto? Tomando en consideración que yo debo valorar en sentido claro si el comportamiento del sujeto pues representa una peligrosidad ex ante. El peligro se convierte en el elemento sine qua non de la imputación objetiva. Porque decimos, como dije al inicio, que vivimos en una sociedad plagada de riesgos, en donde los riesgos los afectan a ustedes desde que salen de su casa hasta incluso cuando duermen. Todo en su vida es riesgo. Estar utilizando un teléfono móvil es un riesgo, porque se dice pues que las baterías de litio no han demostrado en la práctica una afectación a la salud humana. No dicen de ninguna manera que no afectan la salud humana. Dicen que no han demostrado una afectación.
utilizar vehículos de transporte público, privado, el que usa bicicleta, el que usa scooter y hasta el que camina, entra en riesgo. Manipular energía eléctrica, manipular gas, manipular un microondas para sus alimentos es riesgo. Estar en un edificio que tiene estándares de seguridad propias y necesarias, que exige defensa civil, es un riesgo, ¿no? Subir y bajar escaleras, utilizar un ascensor, o sea, métanse a la cabeza que todo en su vida es riesgo. Riesgos que, vuelvo a repetir, no se prohíben, sino que se regulan. Si entendemos la magnitud del riesgo, vamos a entender fácilmente por qué la imputación objetiva resulta ser una respuesta a ese riesgo. Porque cuando hablamos de imputación objetiva, vamos a tener que entender que lo que se dice es que se habla de imputación objetiva del hecho. La imputación objetiva del hecho está vinculada, obviamente, a las actuales concepciones del derecho penal. ¿A qué me refiero? A que no puede haber imputación objetiva que no tome en cuenta que lo que se atribuye es un hecho. Estamos en la era de la responsabilidad por el hecho y no de la responsabilidad del autor. Lo dice claramente nuestro título preliminar: proscripción absoluta de toda modalidad de responsabilidad objetiva, ¿no? Lo dice adicionalmente el principio de culpabilidad. Yo respondo por el hecho. No respondo de ninguna manera si es que detrás de lo que sucede simplemente hay un resultado y castigo a la persona per se. Y esa es la razón por la cual la imputación objetiva evidentemente utiliza esos mismos estándares hoy día exigidos de manera casi uniforme en la teoría por todos los académicos. Y eso significa que cuando hablo de imputación objetiva del hecho, tengo que después disgregarla, separarla en imputación objetiva de la conducta e imputación objetiva del resultado. Pero ¿cuáles son las dos condiciones que necesito para hablar de imputación objetiva en esos casos? Muy sencillo. La primera exigencia es la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado. Y ahí viene otra discusión, es un solo paréntesis. Si alguien quiere preguntarlo, evidentemente lo puede hacer de forma libre, pero ahí parte yo de una discusión que también es propia de la academia el día de hoy, y es si es que mi exigencia como primer requisito para hablar de imputación objetiva es la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado. Esto significa que yo tengo riesgos que no son desaprobados, que tengo riesgos que la sociedad permite. Y claro, si los riesgos son permitidos por la sociedad, evidentemente eso no le importa al derecho penal. Y esa es la razón por la cual yo parto de la idea de que el riesgo permitido pues no es una causa de justificación supralegal. El riesgo permitido es simplemente una alusión directa a lo que la Constitución reconoce y que básicamente significa que yo no puedo responder por la realización de comportamientos que la ley no prohíbe, porque si se entiende que todo aquello que la ley no prohíbe se encuentra permitido. Por ende, el riesgo permitido no es otra cosa que una asignación expresa a esa máxima constitucional en donde se establece que si yo quiero prohibir un comportamiento, tengo que hacerlo de manera expresa, y si no es así, entiendo que todo ello se puede realizar. Razón por la cual el riesgo permitido pues no es ninguna causa de justificación. Entonces, la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado ya nos pone en alerta de que ese comportamiento es un comportamiento de riesgo que la sociedad no acepta. Sin embargo, la realización de ese riesgo desaprobado no es suficiente. Yo necesito que ese riesgo y no otro riesgo sea el que se realice en el resultado, para recién ahí establecer que estamos ante imputación objetiva. No es complejo, no es difícil, es sencillo. Volvemos al ejemplo que di originalmente, ¿no? Estos casos del sujeto pues tomó un arma de fuego, le dispara a otro y lo mata. Si establecemos el análisis de imputación objetiva, fácilmente podremos concluir: disparar
constituye un riesgo jurídicamente desaprobado, en ese contexto no tengo duda. Y ese riesgo, el del disparo, ¿se ha realizado en el resultado? Y la respuesta sigue siendo sí. Por ende, la muerte le es objetivamente atribuible al sujeto que disparó. Se resuelve igual de sencillo, ¿no?, que utilizando la teoría, ¿no es cierto?, famosa de la condición. Sin embargo, como nuestra sociedad es más compleja, imagínense ustedes el caso de que este sujeto quiere matar, le dispara a su víctima y yerra en generar la muerte. El balazo que apuntaba a la cabeza, pues se le da en el hombro. Y ese sujeto pues, no muere, es conducido por una ambulancia y lamentablemente el conductor de la ambulancia estaba bajo los efectos del alcohol, ¿no? Tenían pues encima varios shots de pisco y esto daba más, obviamente, de 0.5. Manejando la ambulancia a toda velocidad para llevar al herido a un centro de salud, el conductor de la ambulancia choca, sale despedido el cuerpo de la persona que recibió el disparo y muere. Este es el clásico ejemplo de manual, en donde utilizando la teoría de la condición llegaríamos a un absurdo. ¿Por qué? Porque volvemos a la pregunta. Si suprimo mentalmente el disparo, ¿el sujeto se hubiese muerto? Y la respuesta tendría que ser, obviamente, que la supresión de ese disparo implicaría que ese sujeto no se murió. Pero eso significa que yo le voy a atribuir la muerte, en el ejemplo último de la ambulancia, al sujeto que disparó. Y la respuesta volverá a ser, evidentemente, negativa. No se la puedo atribuir. Oiga, pero si estoy utilizando la teoría de la equivalencia de las condiciones y hago la supresión mental y el balazo no produce la muerte, evidentemente el balazo es causa de la muerte. Sí, claro. Será causa en términos naturales. Pero el derecho penal abandonó hace mucho tiempo la perspectiva naturalística. ¿Y qué nos dice la imputación objetiva? Que me resuelve acertadamente ese caso. Si yo suprimo el balazo, la respuesta en esa teoría nos daba como resultado que la bala era la condición de la muerte. La teoría de la imputación objetiva nos dirá, disparar a otro ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado, y la respuesta será sí, sí lo ha generado. Pero ese riesgo, el del disparo en el caso concreto, ¿produjo la muerte? Y la respuesta será no. La muerte no fue producida por el disparo. La muerte fue producida por el conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol. Si la muerte se produjo por el conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, significa que al que disparó no le puedo atribuir la muerte. Por lo tanto, negaremos la imputación objetiva ahí de la muerte. La muerte no le será objetivamente imputable a quien disparó. Sin ninguna duda, obviamente, ¿no?, tendremos ahí la posibilidad de imputar una tentativa de homicidio en concurso ideal con un delito de lesiones graves. Sí, seguramente. Y aplicaremos las reglas para resolver el concurso también, ¿no? Sí, claro, algunos de ustedes, mira, vamos a tener que aplicar las reglas del sistema escalonado que estableció la Suprema ahora en febrero, que supuestamente el sistema debería ser mucho más garantista y tomar en consideración una serie de elementos para que no se haga sobrepunitiva la sanción. Esa es la justificación, y yo desde ya permito discrepar de esa posición de la Corte Suprema. No creo que sea garantista esa posición, ni que me resuelva problemas para tratar de aplicar una pena que se ajuste más a los estándares de la gravedad del hecho, pero ahí la Suprema tiene una posición, seguramente habrá mucho más debate al respecto. Pero bueno, una vez que allí, ¿no?, la imputación objetiva me permite esa respuesta, es mucho más importante. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes, cuando hacemos el análisis del comportamiento del conductor de la ambulancia, tendremos que decir,
el conductor de la ambulancia ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, en virtud del cual, ¿no?, se ha producido este resultado muerte, y diremos, ¿ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado al manejar en estado de ebriedad? Sí, ha superado los límites de tolerancia de alcohol en la sangre. El sujeto, al manejar bajo los efectos del alcohol, ¿no?, ha producido el resultado lesivo. ¿Ese riesgo produce la muerte? Y la respuesta vuelve a decir sí. Entonces, la muerte le es objetivamente imputable al conductor de la ambulancia. ¿Qué se ha producido? Se ha producido, ¿no?, respecto al primer caso, una disrupción en la relación de riesgo. Y por lo tanto, ¿no?, si es que el riesgo creado no es el que se materializa en el resultado, no se le puede atribuir. Eso es, así de simple y sencillo, lo que nos exige la imputación objetiva. La imputación objetiva de la conducta, ¿no?, que es la primera parte del análisis de la imputación objetiva. Yo les dije imputación objetiva del hecho, que se subdivide en imputación objetiva de la conducta e imputación objetiva del resultado, me va a determinar siempre la posibilidad de que la imputación objetiva de la conducta se niegue a pesar de contar con estos dos primeros presupuestos. Es decir, aun cuando tengamos, ¿no?, el primer elemento, creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, el segundo elemento, realización de dicho riesgo en el resultado, vamos a negar la imputación objetiva si estamos ante tres supuestos que la doctrina reconoce uniformemente. Ante los supuestos de riesgo mínimo, riesgo socialmente adecuado y disminución del riesgo. Estos tres supuestos me van a negar la imputación objetiva, vuelvo a repetir, a pesar de que estén presentes los dos primeros elementos. Vayamos a analizar cada uno de ellos. Primero, el caso de riesgo mínimo. Los casos de riesgo mínimo, también denominado riesgo insignificante, o, ¿no?, como algunos autores también lo mencionan, como Mirpuch, ¿no?, la falta de determinado grado de riesgo, son casos en donde lo que se entiende es que ese comportamiento, de forma absolutamente estandarizada en la sociedad, no es capaz de producir ese resultado. Que en el caso específico lo produce es por circunstancias excepcionales más allá de la previsibilidad del sujeto. Muy bien. Otra vez un ejemplo de manual, fácil de entender, ¿no? Imagínense otra vez a un sujeto, ¿no?, que es un conocido asaltante. Este sujeto, pues, utiliza, ¿no?, todavía de forma tradicional, por decir entre comillas, tradicional en el sentido delincuencial, utiliza un verduguillo, pues no utiliza un arma de fuego para apropiarse de las pertenencias de sus víctimas. Y el sujeto además, pues ha depurado una técnica mediante la cual el sujeto, si su víctima resiste la ofensa, él utiliza su verduguillo, ¿no?, y le da, ¿no es cierto?, una punzada en la parte lateral del cuerpo del sujeto, que en el peor de los casos el sujeto sabe, pues le generará una herida pequeña. Pero siempre busca, ¿no?, como los delincuentes de antaño decían, no hay que matar, no, matar complica todo. Decían, no voy a matar a mi víctima, simplemente la voy a asustar, la voy a amedrentar con el puntazo y de esta forma violenta la voy a despojar de sus pertenencias. Y así lo planifica el sujeto. Planifica cometer ese acto un día por la noche, ¿no?, y está en las inmediaciones, pues, de el Óvalo Grau, en el centro de Lima, a eso de las 10 de la noche, y en esto sale una persona, ¿no?, una mujer,
¿no?, caminando lentamente con un maletín, ¿no?, y una cartera, y el sujeto ve a la persona y dice, acá tengo a alguien que me puede dar, ¿no?, bienes interesantes. Algo debe haber en ese maletín, en esa cartera debe haber un celular, una billetera, tarjetas. Ya se había hecho una representación de lo ilegal. El sujeto se acerca a la víctima, le da una punzada lateral, ¿no?, ante la negativa de entregar sus objetos de pertenencia, e inmediatamente la víctima suelta los objetos, pero también la víctima comienza a desangrarse rápidamente. El sujeto mira asustado y huye de la escena. ¿Pero qué había sucedido? Esta mujer había salido, ¿no es cierto?, de la clínica Maison de Santé, a escasas cuadras del Óvalo Bravo, y había salido después de estar convaleciente y de haber sido objeto de intervención quirúrgica. Y el sujeto acabó dándole una punzada justo donde tenía los puntos de sutura frescos. Y eso había generado que la víctima comience a desangrarse, ¿no? Y en menos de un par de minutos, la víctima se desangra y muere. Entonces, la pregunta que se hace el derecho penal es, oiga, ¿y este sujeto en esas mismas circunstancias podía matar a cualquier persona? Y la respuesta iba a ser obviamente negativa, ¿no? Entonces, en esos casos, tenemos que negar la imputación objetiva de la muerte. La muerte no le es objetivamente atribuida al sujeto. Pues no es previsible que ninguna persona con una puntada así acabe muriendo. Y el sujeto obviamente no conocía de la convalecencia postoperatoria de su víctima. Porque distinto sería, si conoce, ¿no? Si conoce, lo abarca el dolo y no hay nada que hacer. Pero si no conocía, pues eso no se le puede atribuir. La muerte no le es objetivamente imputable. Ojo, la muerte, pero evidentemente le atribuiremos el robo. Y el robo seguramente con el agravante que corresponde. Muy bien. Supuestos de disminución del riesgo, también llamados reducción del riesgo. Ejemplo clásico de Manuel. Imagínense ustedes, acá, una persona, ¿no?, que está caminando ahí, pues por el centro comercial Real Plaza en el centro de Lima y por el centro cívico, ¿no? Conversa con un amigo, compañero de trabajo, y cuando están conversando ahí, desde pues un piso 15, ¿no?, está parado el enemigo acérrimo de uno de esos dos sujetos que está abajo. No se le ocurre mejor cosa, ¿no?, que tomar un objeto pesado y soltarlo justo a la altura donde estaba este sujeto. Es claro, ¿no?, de un piso 15 que le cae un objeto contundente en la cabeza, ¿no?, podría provocarle la muerte, ¿no?, un traumatismo encefalocraniano y matarlo. La persona que está al lado, por una fracción, ¿no es cierto?, de segundos, pues percibe que algo cae y empuja a la persona que tenía a su lado. La persona que él tenía a su lado, ¿no es cierto?, cae al suelo y se rompe un dedo, se fractura un dedo. Entonces, la pregunta del derecho penal sería obvia. Oye, empujar a otro, ¿no?, de esa forma y de esa intensidad, ¿no ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado? Y la respuesta vuelve a ser la misma: sí lo ha creado. ¿Ese riesgo se ha realizado en el resultado? Sí. El empujón provocó que el sujeto se rompiese un dedo. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? Para reducir un riesgo mayor. Por lo tanto, ha intervenido para reducir el riesgo. Por eso el derecho penal va a negar allí la imputación objetiva. Tercer supuesto. Los supuestos de riesgo socialmente adecuado. Estos son casos muy interesantes, porque en los casos de riesgo socialmente adecuado, ¿no?, lo que el derecho penal va a reconocer es que se trata de comportamientos, ¿no?, que por utilidad social, por utilidad colectiva, el derecho penal va a entender que a pesar de que pueden encajar en los supuestos de imputación objetiva, tenemos que negarla. La utilidad social, ¿no?, está por encima de esas circunstancias, dice el derecho penal. Y a ustedes, ¿no?, con
algunos, ¿no?, con su experiencia o la experiencia de algún compañero, les puede resultar fácil entenderlo. ¿A qué me refiero? El caso que es más fácil, ¿no?, siempre plantearlo para los profesionales del derecho en ejercicio, ¿no?, sobre todo si han cumplido función pública. Yo lo coloco en lo que me han comentado muchos amigos que han sido originalmente, por ejemplo, jueces de paz o han sido incluso fiscales mixtos, ¿no?, en algunos distritos alejados de las capitales de provincia o de región, en donde, claro, el juez, el fiscal, el comisario, ¿no?, el prefecto, el párroco, suelen ser las autoridades más importantes de esas localidades. Y evidentemente, cuando llega una nueva autoridad, cuando llega un nuevo fiscal o un nuevo juez, lo que suelen hacer estas poblaciones es enviarle pues, hortalizas, legumbres, frutas, le envían algunas piezas de ganado, ¿no?, las piernas de cordero, ¿no?, le envían lechones, le envían aves de corral, etc. Claro, la ley orgánica prohíbe, ¿no?, que se acepten, ¿no?, cualquier tipo de regalo de los eventuales justiciables. Es más, ni siquiera eventuales, podrían ser personas que tengan causas pendientes allí, en ese juzgado de paz. Pero otra vez, el no aceptar esos regalos ha determinado en muchísimos casos que esas personas no puedan cumplir su labor. Y por lo tanto, en esos casos se aceptan esos regalos. Aparte, a pesar de la prohibición y a pesar que eventualmente podríamos decir, oiga, pero esto puede encajar eventualmente en un cohecho. No importa, ¿no? Porque si esta persona no acepta esos regalos, nunca van a aceptar que cumpla su función ahí. Cuando en algunos casos esas personas han rechazado, no ha sido posible que cumplan su rol funcional y han tenido que ser trasladados, ¿no? Y es por eso que se permiten en esas circunstancias aceptar estos regalos. Y por lo tanto ahí vamos a negar la imputación objetiva por adecuación social. Como decía Villavicencio, como decía Felipe, esos casos, el estándar de utilidad social es superior. Y ahí también negaremos la imputación objetiva. Entonces, entendida así la imputación objetiva de la conducta, faltaría la imputación objetiva del resultado. Y ahí lo que se tiene que entender es el ámbito de aplicación de la imputación objetiva para poder identificar lo que es el objetivo ahora. El objetivo ya no es la relación de causalidad, el objetivo es la relación de riesgo. Por lo tanto, si el sujeto, ¿no?, realiza este comportamiento que se entiende atribuible, ¿no?, la vinculación en un delito de resultado entre esta conducta y la materialización del resultado es la relación de riesgo. Y es, por tanto, ¿no?, importante de entender que todos los delitos tienen imputación objetiva. Pero en los delitos de mera actividad solo llegaré hasta imputación objetiva de la conducta, porque los delitos de mera actividad son la antítesis del delito de resultado. Y solo en los delitos de resultado exigiré, además de la imputación objetiva de la conducta, la imputación objetiva del resultado. Y será en los delitos de resultado donde se plasmará la identificación clara de esta relación de peligro o relación de riesgo. Es esto imputación objetiva. Es así de sencillo, así de simple, sin ninguna otra complicación. Todo delito tiene imputación objetiva. Los de mera actividad, imputación objetiva de la conducta. Y en los de resultado, además de la imputación objetiva de la conducta, la imputación objetiva del resultado. En el caso de los delitos imprudentes, tendremos un adicional. Vamos a exigir lo mismo que acabamos de mencionar, que es lo que se exige en cualquier delito doloso, pero además vamos a establecer la exigencia
de que ello esté dentro de los ámbitos de protección de la norma. ¿Qué significa? Las normas de cuidado tienen una finalidad tuitiva, una finalidad de protección. Y por lo tanto, cuando se está fuera del ámbito de la protección de la norma de cuidado, vamos a negar la imputación objetiva, pero solamente eso será para el delito imprudente. Y ahí agregaremos 3 supuestos: falta de previsibilidad, desvinculación entre la infracción cometida y el resultado que se produce, y, en tercer lugar, comportamiento alternativo correcto. El primero es el más fácil, falta de previsibilidad. El sujeto que conduce su vehículo motorizado y va manejando, imagínense ustedes, por una avenida que tiene un límite de 60, y el sujeto va manejando 80. Y en eso atropella a alguien. Atropella a alguien, no puede parar a 80, tristemente lo matan, ¿no? Le van a imputar un homicidio imprudente agravado, y cuando levantan el cuerpo de la víctima, encuentran en la víctima una nota de suicidio. Encuentran que la víctima, ¿no?, un par de minutos antes había colgado en sus redes un video que se acababa de hacer, en donde decía que iba a poner fin a su vida, que tenía problemas y no quería vivir más. Entonces, esta persona se arrojó debajo de los neumáticos de ese conductor, según lo que acaba colgando en sus redes y lo que coloca en su nota de suicidio, que dice que va a esperar cualquier automóvil que venga para arrojarse y morir. Sí, el sujeto vulneró el límite de velocidad, pero ¿es previsible que uno conduzca y se le arroje un suicida? No, no es previsible. Lo imprevisible está fuera de la exigencia del derecho. Pero a eso le agrego un dato importantísimo. La norma que me regula el límite de velocidad es una norma que no tiene como objetivo proteger suicidas. Esto está fuera del ámbito de protección de la norma. La norma del cuidado presupone lo contrario, que todos actuamos bajo el principio de autoprotección. No andamos ahí con objetivos suicidas, sino el tránsito rodado sería imposible. El segundo supuesto, que es el de desvinculación entre la infracción cometida y el resultado, ¿no?, es muy sencillo también. Ejemplo de manual: el sujeto que conduce su vehículo motorizado pero no tiene licencia, ¿no? El sujeto ha aprobado su examen de reglas, no ha aprobado su examen de conducción, el práctico, porque se pone nervioso, etcétera, y pues a la tercera no lo aprobó, tiene que dejar un espacio de tiempo, que son varios meses, para aprobar, para dar el examen siguiente, pero es un conductor muy escrupuloso, no tiene licencia, pero dice que si no conduce, pues esos meses no va a poder aprobar otra vez el examen de manejo, y decide conducir, ¿no?, respetando de manera muy prolija todas las reglas de conducción. No obstante, llega a una intersección de una avenida que le da verde a él el semáforo, cruza dentro de los límites de velocidad, y en eso irrumpe otro sujeto que se pasa el semáforo a una velocidad mayor a la permitida, y producto del choque acaba herido el copiloto de ese sujeto. Entonces, claro, lo que a veces va a suceder es que van a decir: oiga, y el responsable es ese sujeto que no tenía licencia. No, un momentito. Evidentemente el sujeto sin licencia ha quebrantado una norma de cuidado. Pero nada tenía que ver que el sujeto careciese de licencia con que irrumpa otro en esa intersección a exceso de velocidad y se pasa el semáforo que le daba rojo. La infracción cometida por el sujeto nada tuvo que ver con ese resultado. Y el último de los supuestos es el comportamiento alternativo correcto. Ejemplo también fácil de manual: el médico, ¿no? Como dice Mirpuch, el médico, ¿no?, que tiene que hacer una intervención quirúrgica, ¿no?, y el médico, agarra y toma las indicaciones del anestesiólogo, le dice: ya está listo para colocar la anestesia, colocan la anestesia, y cuando la anestesia le es colocada al paciente, el paciente comienza a convulsionar. Y resulta ser que al paciente le colocaron una anestesia que no había sido la prescrita en el riesgo quirúrgico.
Uy, no fue la prescrita. ¿Y por qué no fue la prescrita en el riesgo quirúrgico? Como decía, la documentación debieron haberlo aplicado a otra. Le practican la necropsia correspondiente y determinan que aun cuando le hubiesen aplicado la anestesia que decía en el riesgo quirúrgico, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de ellos dos, igualmente hubiese fallecido. Es decir, el comportamiento alternativo correcto no cambiaba el resultado. Y ahí la doctrina también vuelve a negar la imputación objetiva, ¿no? Entonces, esto es lo que aplicamos en el derecho penal, ¿no? Esta es, en síntesis, pues las reglas de la imputación objetiva para delitos dolosos y para delitos imprudentes, ¿no? Yo me someto, ¿no?, a las preguntas que ustedes tengan a bien realizarme, porque a veces en las preguntas es donde hay mayor riqueza. Y yo lo que quería darles a ustedes es una ejemplificación lo más didáctica y más sencilla para que no haya temor, para que ustedes apliquen imputación objetiva en todos sus casos, porque todos los delitos tienen imputación objetiva. Y como dice San Martín Castro, si no hay imputación objetiva, el hecho es atípico. Ya San Martín lo había dicho, ¿no?, desde su primer manual de procesal penal. La ausencia de imputación objetiva es causal para declarar fundada, viejo código, una excepción de naturaleza de acción. Nuevo código, lo repite de nuevo, la ausencia de imputación objetiva es un supuesto de atipicidad, válido para una improcedencia de acción. Así que tiene efectos prácticos importantes. Así que me someto a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme para poder solventar sus dudas. Y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante exposición, doctor. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por este tan interesante aporte. Una preocupación, en los delitos de extorsión, ¿no?, en esta, bueno, modalidad ilícita que ahora está puesta, pues, ¿no?, la policía la denomina, pues, el gota a gota, pues, ¿no?, y que está, pues, muy en práctica en este distrito judicial que es acá en Lima Norte. Entonces viene el cuestionamiento, ¿no? Entonces, que es una conducta atípica, puesto que es un mutuo, ¿no?, que se ha realizado, bueno, entre A y B, y que simplemente el otro cobra porque obviamente A le debe, ¿no?, su plata a B, pues, ¿no? Y la forma de cobrar, pues bueno, puede ser de las formas como quisiera, de alguna forma, pero que no se ha acreditado. Entonces nosotros, cuando hemos postulado esto, ¿no?, en todo caso, la pregunta es para que nos pueda aclarar, nos pueda dar un aporte o sustentar ello, pues, ¿no? Pues justamente lo último que acaba de decir, sin imputación objetiva, pues, ¿no?, va a ser, pues, obviamente rebatible y una improcedencia de acción. En ese sentido, profesor o doctor, pues, ¿no?, la preocupación es ello, pues, ¿no?, que justamente, pues, si bien es cierto, nace, ¿no?, o se origina en ese sentido como un préstamo, pues, ¿no?, como un mutuo, pues, ¿no? Sin embargo, pues, ¿no?, ya la conducta viene de la forma, pues, ¿no?, violenta, amenaza, pues, ¿no?, que no solamente es amenaza contra la vida, la integridad física, el patrimonio, pues, ¿no?, de la víctima, y que ya vienen en unas imposiciones, pues, ¿no?, y que esta deuda, ¿no?, entre comillas, ya crece geométricamente porque ya, si te trazaste el número 20, pues, ¿no?, ya vuelves a foja cero, pues, ¿no?, y te imponen una suma que ya tú no has pactado, y después viene, ¿no?, viene pues ya la violencia y la amenaza, ¿no?, e inclusive pues ya hasta la muerte de la víctima. En ese sentido, doctor, pues, ¿no?, aprovechaba esta disertación de usted, ¿no?, para que nos pueda dar un alcance en ese sentido,
y poder tener mayores herramientas, ¿no? Tengo un caso, ¿no? Y que en ese momento ya se han apelado, salió a la sala, e incluso, bueno, se han planteado tutela de derechos, que está a puertas, pues, ¿no?, de verse ese asunto. En todo caso, doctor, ¿usted qué opina respecto a esto, ¿no? Perfecto, doctora. Al contrario, le agradezco mucho por su pregunta. A ver, vuelvo a decirle que es importantísimo, ¿no?, este tipo de preguntas de ustedes, porque busca llevar a la teoría a su manifestación práctica. La extorsión es un delito que se ha convertido tristemente en un delito muy recurrente, en donde estamos ante un delito de lo que la doctrina denomina delitos de medios determinados, ¿no? Para hablar de extorsión tenemos que hablar de violencia y amenaza como medios típicos, pero lo que usted plantea es bien interesante. ¿Por qué? Porque la configuración del injusto se materializa a partir de las circunstancias en donde el sujeto, ¿no?, busca darle un disfraz a ese comportamiento como si fuese un préstamo, un mutuo. Pero obviamente, si este disfraz lo que en buena cuenta busca es que la persona pues acabe respondiendo por intereses leoninos y desproporcionados, y que el incumplimiento de estos, entre comillas, intereses desproporcionados no se resuelva por la vía correspondiente, que sería la vía civil, sino que se diga que si no paga y que esto va a ir incrementándose, yo voy a comenzar a afectar a su familia, voy a comenzar a afectar a su negocio, etcétera. Evidentemente allí ya no estamos hablando de un préstamo, estamos hablando de un comportamiento extorsivo. Entonces ahí tenemos que identificar cuál es la relación de riesgo en el comportamiento, porque el sujeto que lo que hace es dar un préstamo, conociendo que la persona no va a poder afrontar los intereses pactados en el plazo establecido, y lo que en buena cuenta busca es obtener un provecho indebido, producto de la amenaza, ¿no es cierto?, que tiene en ciernes la persona, que la obliga a pagar esos intereses, pues evidentemente cumplimos con los supuestos típicos del delito de extorsión, ¿no? La construcción tiene que estar guiada a que no hay ningún mutuo formalmente, sino que el mutuo es, como se dice en el argot, es la carnada para acercar a la persona, y que acercada esté a estas circunstancias, yo comience la realización de mecanismos extorsivos. Entonces, no hay ahí un mutuo. El mutuo es un disfraz que busca tratar de darle formalidad a un comportamiento delictivo. Y la relación de riesgo, como le vuelvo a repetir, está dada entre ¿qué? Entre el sujeto, que lo que hace, evidentemente, es otorgar este préstamo, sabiendo que la persona no va a poder cumplirlo, y que ante el incumplimiento le va a cobrar intereses que son extremadamente elevados, bajo violencia o amenaza. Entonces, no hay duda que es un comportamiento típico para mí. No sé si a eso iba su pregunta, doctora. Si no, acláramelo, por favor. En la misma línea de análisis que hace la doctora, cuando usted dice que, comparto plenamente lo que usted dice, que es, pues, desde luego, un acto extorsivo, el comportamiento que materializa el que busca cobrar el dinero que prestó con una finalidad. Pero si nosotros partimos de que el mutuo es acuerdo de voluntad entre una y otra parte, diríamos que la entrega de dinero puede ser lícita, pero luego ese comportamiento que plasma en la gente para cobrar este dinero ya no resulta siendo un comportamiento lícito desde el momento en que materializa actos extorsivos, es decir, actos violentos o de amenaza que ponen en riesgo la integridad física o el patrimonio incluso de la gente pasivo. No se puede concebir como una conducta lícita. Es decir, el juez que está razonando de esa manera definitivamente no solamente está equivocado, sino que esa actitud de un magistrado pues genera impunidad. Sostener que porque no está regulado en el Código Penal como conducta típica es un acto atípico, definitivamente es desconocer que no se puede separar, en todo caso, el abuso del derecho, porque diríamos, bueno,
como la conducta no está tipificada propiamente como un acto extorsivo o como delito, entonces pues que sigan amedrentando o incluso hasta matando a los ciudadanos, ¿no? Porque se piensa así, se razona así. Yo creo que el fiscal, al momento de sustentar una pretensión ante el juez, tiene que analizar de manera correcta el comportamiento del agente al momento de querer cobrar ese dinero que lícitamente entregó, pero que finalmente desnaturaliza ese trato, si se quiere, voluntario entre ambas partes, al momento de hacer efectivo el pago. No sé si estoy equivocado, pero yo lo concibo así, es decir, ya al momento en que exiges el pago de dinero bajo violencia o amenaza, desde luego que eso se subsume, ese comportamiento, se subsume el tipo penal de extorsión. Sí, doctor. Yo coincido con usted y hay que resaltar algo que es importantísimo. Mire, todo contrato es un acto jurídico que implica libertad de las partes, una expresión de voluntad, ¿no? La expresión de voluntad puede determinarse en el esquema de que yo recibo un dinero y acepto un determinado monto de interés. Pero cuando se presenta el escenario de incumplimiento contractual, en ese preciso momento, cuando lo que se hace es amenazar o violentar a la persona para obtener ya una ventaja que deja de ser lícita y se convierte en indebida, porque recuerde usted que nosotros tenemos, si bien un reconocimiento de que los intereses pueden ser fijados de manera libre entre las partes, lo que se ha entendido es que esta libertad no implica de ninguna manera el abuso del derecho. Yo tengo una posición, ¿no es cierto?, de privilegio, ya lo ha dicho el derecho civil, y que en lo que regula el título primario de derecho civil, al no tener norma expresa en el resto del ordenamiento, se hace de obligatorio cumplimiento, es la proscripción de toda modalidad de abuso del derecho. Y si yo abuso mi derecho de cobro para tratar de colocarle intereses no pactados y que son leoninos, ya deja de ser la búsqueda de una ventaja de vida y se convierte en una ventaja indebida porque es abusiva. Y si a eso le agrego que ese cobro está ligado a violencia o amenaza, tengo extorsión. Tengo todos los elementos típicos de la extorsión. No puedo decir que es un contrato, de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos al doctor Julio Rodríguez por la disertación que nos acaba de brindar. Gracias, doctor.